Hola, soy Agui, bienvenidos a Indómito. El tema de hoy es la inclusión y la inclusión en obras literarias y audiovisuales. Comenzamos. En Casa de la Hacienda, en Ojos de Agua. Ahorita ven los pasteles. Estándar de exactamente. Aquí vengas a tomar un café, a comprar sus pasteles, etcétera. Y si tienen, ¿cómo se llama? Si sufren de diabetes, aquí pueden comprar pasteles bajos en azúcar. El día de hoy, como siempre, me acompañan de este lado Álvaro España, escritor. España, sí, Preséntese bien, ¿no te enseñó tu mamá cómo presentarte? Okay. A ver, otra vez. De este lado me acompaña Álvaro, escritor y cineasta. Y de este lado me acompaña Enrique Bolaños. Saludos a todos. Escritor, ingeniero, empresario. Oigan, pues yo quiero empezar rápidamente. Antes que nada y después que todo, como dicen por ahí los señores. Pues despidiendo a Gonzalo. De aquel lado iba Gonzalo Sacaula. Abrázalo o algo. Entonces, pues Gonzalo tuvo que dejar el nido, ¿no? Tuvo que dejarnos y volar la avecilla, ¿no? Digamos como el capullo, sale del capullo el gusanito. Es el capullo. Se convierte en mariposa, ¿no? Gonzalo, pues que tengas muy buen viaje en la vida y pues nos vamos a seguir encontrando en muchos lugares. Y muchas gracias por participar con nosotros. No, sí, éxito, Gonzalo, te vamos a extrañar. Espero siga haciendo muchísimas cosas. Tener a nuestro escritor de literatura prehispánica va a ser... Va a ir a patear tener ese espacio ahí va a ser difícil de llenar, ¿no? Y aunque Efraín está haciendo todo el esfuerzo por él solito llenarlo, ¿no? Pero ni con esfuerzo, ¿eh? ¿De lado? Sí, Jacob. Sí sale. Sí, no, sí, de lado nada más. Hacen mucho desmadre ustedes, hay que arrearlos un poco. Llegaron a ver el video de esta chavita, creo que es de una universidad argentina, en la que trata de utilizar un lenguaje que según ella es inclusivo, donde dice... Desde ya digo que estamos comunicándonos, o sea, con toda la comunidad educativa, los padres, los docentes, para ver, por ejemplo, las clases de apoyo al curso de ingreso, teniéndoles estudiantes, que salga del proyecto de ley. Hay pocos diputados que están indecisos y queremos mostrar... ¿Qué opinan de eso? Creo que la inclusión como tema, como concepto, se ha trasladado de forma muy irresponsable desde la cuestión del género, sin salir bien pensada desde la cuestión del género hasta el lenguaje, hasta donde podría tener una implicación como más, un reflejo más contundente, ¿no? Es más contundente el hecho de llamar a una persona porque es cotidiano, el hecho de cómo lo llamas dentro de la cuestión del género, por la cuestión de la discriminación y todo eso, ¿no? Pero no se ha abordado lo suficientemente bien. El hecho de pensarlo como una deformación de las palabras, de la gramática, de la morfología de las palabras y del idioma, porque ni siquiera es del lenguaje, es del idioma, de una parte del lenguaje. El lenguaje es muchísimas más cosas, ¿no? La semántica y la pragmática nos pueden decir muchísimo de eso. Entonces, en ese sentido, creo que no se ha pensado lo suficiente. Creo que el lenguaje español nos ha dotado de los conceptos, de las palabras suficientes, de las herramientas suficientes para generar inclusión, pero no se ha utilizado lo suficiente. En promedio tenemos un acervo de alrededor de 150 palabras en promedio por persona. Entonces imagínate, de más de 2.500 palabras posibles, existentes. Entonces imagínate, ¿no? Y eso aunado a antónimos, a sinónimos, a metáforas, a construcciones semánticas muchísimo más ricas que podrían enriquecer, que podrían destacar más dentro de la comunicación interpersonal o intrapersonal. Yo creo que es una moda estúpida. Es esa necesidad de querer revolucionar algo, porque
porque hay que dejar algo en la vida, aunque sea una pendejada. O sea, yo cuando escuché eso y dije, no les mames, o sea, porque es una imbecilidad, además de que la E es masculina, o sea, todo mundo sabemos que la E es masculina, la A es femenina, la O, por lo redondo, pues también es femenina, así que los niños pues tienen su... La O es bi, ¿no? Porque tiene como muchas vertientes. O sea, Como que la O es universal, ¿no? Todos tienen una O por ahí. Exactamente. Ajá, sí, por ahí, justamente. De y hecho, muy usada, ¿no? De hecho. Ajá, exacto. O sea, cuando volteas y ves y dices, oye, carajo, hasta genéticamente los hombres incluimos a las mujeres. La naturaleza incluyó en los hombres a las mujeres, ¿no? Porque los hombres somos XY, las mujeres son XX. El lenguaje español es extremadamente rico y cuando decimos niños son niños y también las niñas. Ajá. Y hay hombres y hay humanos. Y son los mismos que las personas y son los mismos que todo mundo, o sea... Exactamente, son adjetivos que son universales, que no necesariamente tienen un sesgo de género, ¿no? Sí, esa parte de no sentirse representados o sentirse sexistas, o como el otro día veía en España, que decía una... ¿Cómo se llama? Una diputada, una senadora o algo de por allá de Congreso. Vamos a quitarle al queso tetilla su nombre porque es sexista. O sea, no mames. O sea, no mames. Si hicieran eso, ¿qué pasaría con la canción de Wendy Zulka, güey, de Mi Tetita? No mames, le echarían a... ¿Pero cómo va a decir mi tetite? ¿O cómo va a decir, cómo va a cantar Wendy Zulka esa canción, cabrón? La van a remasterizar, pero censurada. Ay, mi tetite. ¿Y cómo ven esta onda también, hablando del lenguaje en la inclusión? Esta parte que, sobre todo, ahora que venimos mucho de las elecciones de presidente, presidenta, candidato, candidata, diputado, diputada, cuando en realidad, bueno, ¿qué piensan? Creo que, bueno, es un aspecto muy diferente a la cuestión de la inclusión y de la cuestión del género, porque siento que tiene que ver más por historia, por costumbre, con una cuestión de casi como que de demagogia lingüística desde la política, que con una cuestión de género o de inclusión. Para mí es la estupidez o la pendejez de querer ser políticamente correcto con todo. No, la estupidez que cometen los hombres y las mujeres de ser políticamente correcto. O sea... Y qué bonito cabello. Tu mami sí que te lo cuida. La presidente de Croacia, que está muy bien, o sea, todos queremos hacer relaciones con Croacia, ¿no? Después del mundial. La cuestión del género desde la cuestión de la identidad del género en el lenguaje, porque antes de eso se le seguía llamando de esa manera, o sea, el equívoco era constante, ¿no? Decir nuestro señor presidente, nuestra señora presidenta, ¿no? Sí, es una obra de teatro, no manches. Sí, porque de hecho no cambia ni se refiere a género, porque son títulos que no se refiere a un género o a otro, ¿no? Por lo mismo de que se refiere a un puesto. Exactamente. Por eso, entonces, no es un diputado y una diputada, es el diputado y la diputado. Eso es lo que hay que entender. No es que, ay, qué machista, le dice la diputado a la señorita licenciada, no sean pendejos. No, pero ahorita ya tenemos a cuates que andan peleando por ser princesos, ¿no? O sea, en lugar de príncipes son princesos, güey. O sea, ya valió madres esto, cabrón. O sea, esto estamos echando a perder este país, cabrón. O sea, y este mundo, ya la chingada, güey. Él sí es una persona incluyente e influyente. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Estamos aquí en Crème Brûlée, como siempre. Sí, claro. Disfrutando como un buen café. Rafa, cuéntanos, ¿cuál es la promoción de esta semana? Bueno, buenos días. Para la promoción de esta semana seguimos con la misma. De la hora de apertura de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En la compra de cualquier pastel individual se les va a regalar un café americano. Muchas gracias. También cuando vengan aquí al programa, vengan aquí a la cafetería. Si estamos grabando,
tómense un pastel la hora que sea, y también tienen un café gratis. Tómense un pastel pequeño para que se les haga agua a la boca con los pasteles que hay aquí en Crème Para que Brûlée. lo incluyan en su dieta. Exactamente. En su dieta anímica, porque es muy necesario. Son de las cosas que hay que incluir. Sí. De hecho, la producción de serotoninas creo que es una de las caricias más grandes que tenemos en la sociedad. Mira, nada más. Say you, say me, say it for always. Para que los vean. No se dejes porque él ahorita lo pusieron a dieta y no está Gonzalo. Pero también son bajos en azúcar, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, sí, no son tan dulces, no son nada empalagosos porque llevan crema de nata. Es nuestro ingrediente especial. No, es complejo porque en lugar de que vayamos haciendo una sociedad cada vez más grande, más conjuntada, vamos haciendo pequeños grupitos que no se mezclan con los otros, vamos volviendo sectarios. Exactamente, el sectarismo y el hecho de desarrollar manías por determinadas cosas que son absolutamente intrascendentes en la vida cotidiana y que al contrario, ¿no? Propician una salud deteriorada, producen una salud mental y anímica muy cabrona, producen estados de ánimo, estados de crisis y de psicosis social muy, muy feo, ¿no? ¿Cómo cerrarías el tema de la inclusión? Ya tus argumentos finales. Pues yo estoy en contra de la inclusión que ocasiona exclusión. Ajá, de toda la inclusión que es sectaria, que dice que cada quien tiene derechos especiales. Creo que todo mundo formamos parte de la misma sociedad, formamos parte del mismo mundo, tenemos que vernos exactamente igual, y trabajar todos en conjunto. O sea, ¿tú quién eres? Una persona. En masculino o en femenino eres una persona, él es una persona y no por eso se siente gay, porque le digo una, ¿no? Parece dos, pero ajá, exactamente. Más bien como 3 o 4. Exacto, o sea, entonces somos personas, podemos ser humanos, ajá. La parte relevante no es el género, la parte relevante es qué vamos a hacer y qué le vamos a dejar al mundo de avance, no de retroceso. Creo que es un concepto que se tiene que seguir pensando y repensando y reflexionando desde muchísimos puntos, desde casi todos los sectores a los que la sociedad se remite, ¿no? A las dinámicas en las que está inmersa la sociedad. Entonces, creo que es un concepto que igual que se tiene que pensar muchísimo, que por lo menos debería de entenderse como un concepto transitorio dentro de las posibilidades o dentro del desarrollo de una sociedad, no como algo absoluto, sino como algo transitorio, como un proceso de crisis que deberíamos de aceptarlo, pero al mismo tiempo no quedarse en ello, ¿no? Sino simplemente tomarlo como un proceso, aprender de ello y trascender, ¿no? No como un proceso, como parte, como un pedacito del proceso. Exactamente, como un parte de un proceso y no como una condición absoluta. Ok, yo quiero verme muy, muy intelectual y profundo y quiero dejarles algo para que analicen, ¿no? ¿Cómo podemos pedir inclusión y después decir que esta es una persona con capacidades diferentes, ¿no? Pónganse pinche de acuerdo, ¿no? Porque si no está muy cabrón, no se puede una cosa y la otra también, ¿no? Y hablando de poemas inclusivos, este poema que se llama Déjame ir, de mi libro Para soñar y no dormir. Y dice: cerró los ojos y los abrió sobresaltada. Ahí estaba él, abrazándola, dormido. ¿Cuánto tiempo transcurrido en la almohada? ¿Habrá pasado la hora de haberse ido? Su prisa no superaba su gustoso placer y no se movió nada para no despertarlo. Se acurrucó y lo que empezó a hacer fue un recuento del día y de su pecado. Se había prometido no volverlo a ver. Su marido salió al 20 para las 7 y él tocó en su puerta 10 minutos después, o quizá un minuto más tarde, como siempre. Ella fue quien le habló, ansiosa de tenerlo, ansiosa por sentirse en su cuerpo desnudo, ansia por perderse en sus labios, por morderlo, ansiosa por acariciar su pecho velludo.
ansiosa por sentir cómo reviven sus senos con cada caricia de él con uñas y dientes, ansiosa por sentir ese placer tan obsceno que la hace gemir al subirse por su vientre, ansiosa por gritarle al mundo que lo ama, que el suyo no es un pecado mal parido, que simplemente vive con su cuerpo y alma eso que nunca ha vivido con su marido, eso que a veces le ocasiona un pesar, al dormir junto a quien quiere pero no ama, al tener que mentirle muy seguido, al callar, al no poder pronunciar su nombre en la cama, al ver a sus hijos, frutos de una promesa, frutos del sueño de enamorarse del amor con esos arrebatos de la adolescencia que nos hacen cometer errores al por mayor. Con ese pesar en mente, fue que se levantó, que dejó la cama con sigilo y vergüenza, se vistió, de despedida solo lo abrazó, al verlo dormido lo besó en la cabeza. Abrió la puerta, al querer salir lo escuchó, y esa voz hizo que le temblaran las piernas, que volviera a la batalla que apenas luchó a saturarle de adrenalina las venas. ¿Qué haces ahí parada, amor?, preguntó él. ¿Pasó algo de lo que no estoy enterado? Ella se clavó las uñas de una forma cruel para que el dolor sirviera de abogado y le diera valor para soltarle su discurso, esas frases que hace tanto quería decir, esas que devolverían al agua su curso y que ella resumió en solo déjame ir. Él se quedó pasmado y la puerta se cerró. Escuchó los pasos de ella por el pasillo, comprendió que no era un juego y se vistió, pero en la puerta oyó correr el pestillo. Las llaves se transformaron en un acertijo. Lo simple no lo es al estar desesperado. Al abrir la puerta la vio y ella le dijo: déjame ir, pero ven conmigo a mi lado. ¿Aplausos? ¿Aplausos? El segundo tema, la inclusión en las obras. ¿Han tratado ustedes algo así en sus obras o han leído algo que les sirva como referencia a este tema? Cuando comencé a leer, cuando comencé a tener contacto más con las cuestiones de género, con los hombres. Mucho contacto. Que no es un deporte, ajá, pero que podría ser llamado un deporte. Ajá, sí. Como es alta la riata, sin espinas, ¿no? Para que no te piques, ¿no? Ajá, sí. Ponle la... ¿Cuántas sombras de Álvaro? Sí. 50, no. Son más. Cuando comencé a tener contacto con las cuestiones del género, pues yo creo que fue como por extensión comencé a hablar del género, ¿no? De las cuestiones de los feministas, de las feministas, de los homosexuales, de les feministas, de les indígenas. Y ahí de algún modo comencé a experimentar la inclusión, ¿no? De esa manera, porque también dentro de las artes hay una no sé, una sarta de errores bien grandes, ¿no? El hecho de considerar ese tipo de géneros como un género aparte, ¿no? O dentro de las mismas artes, géneros, ¿no? Que de algún modo sí, de manera técnica y estructural sirven, pero ya como decir, es que eso es un subgénero. O sea, no es un subgénero porque no se hace aquí, porque nadie lo hace aquí, porque es un estilo que viene de otro país, ¿no? A eso me refiero en cuanto a que la inclusión está mal abordada, ¿no? O es un error, ¿no? Con la inclusión. Ya está ocupando el lugar de Gonzalo, cabrón. Ya le está dando la vuelta a todo, cabrón. O sea, ya, es tan explícito y ahora no entendí ni madres. ¿Tú sí? No González. O sea... Ajá, ya, eso fue todo. No entendí. Yo te digo que ya se aventó un Gonzalo, cabrón. O sea, repítelo, o sea, pero como si fuera Álvaro. Comencé a abordar la inclusión cuando comencé a leer y a empaparme más de los temas de género, de los temas desde el feminismo, desde las luchas obreras, porque también esos aspectos son parte de la inclusión, no necesariamente desde el género, pero contribuyen a la inclusión. Entonces desde ahí empecé a tomar la inclusión. Yo
cuando empecé a escribir, bueno, ya cuando tomaba mis cursos, pues, porque no nada más tomé un curso, o sea, sí tomé muchos, o sea, me encantan muchas cosas. Cuando estaba haciendo muchas prácticas y ejercicios, un día me tocó ver una entrevista a una escritora y le estaban alabando porque en su libro había escrito sobre el personaje principal era un hombre. Entonces, como el personaje principal era un hombre, la alababan porque siendo mujer, ¿cómo había podido lograr la realidad dentro de un personaje masculino? Y todos decían, no, es que es muy difícil. Así que a partir de ahí empecé a intentar escribir como mujer. Y muchas veces, muchos de mis personajes principales, no, cuando me pongo, es que así me pongo con falda y todo, nada más que no pongo fotos de esos procesos creativos. ¿Vieron Fragmentado? Sí, exactamente, algo así. Patricia. Exactamente. Esos sí son 50 sombras de Enrique. Más o menos. Entonces, yo sí me pongo a escribir y escribo mucho de mujeres, o sea, inclusive el programa anterior leí un poema, el de Una luz en el horizonte, es una historia de una mujer. Y en lo particular a mí se me hace muy interesante porque te obliga a entender a los otros géneros. Y como lo mencioné alguna vez, a mí me cuesta, por ejemplo, también mucho trabajo entender entender todo el raciocinio de la homosexualidad, de poder pensar como homosexual, creer, hacer personajes que sean creíbles homosexualmente, que un homosexual me lo compre, ¿no? Y diga, mira, este cuate es esto sí forma parte de esto. Es real. Exacto, no pero es un estereotipo, no es un arquetipo. Sí, no es una visión machista de un homosexual, ¿no? O algo por el estilo. Sí. O una visión feminista de un homosexual o de una lesbiana o de cualquier cosa, o de un perro, o de un gato, o de lo que sea. O sea, todo lo posible de ser incluido. Exactamente, o sea, es algo que se vea así, como debe ser. Y para mí eso es la inclusión, ¿no? O sea, poder razonar como razonan los demás. Poder razonar como razonan los demás, entender a los demás y procuro hacerlo en mis obras que de repente encuentro en todo el mundo. Al grado que cuando escribí este libro, el de Invasión a la Privacidad, hay un cuento que se llama La Fotografía. Es el primer cuento en el cual el personaje principal es un personaje sin género. Puede ser hombre o mujer. Y en el libro no van a encontrar ninguna referencia a si es hombre o mujer, porque sí lo cuidé perfectamente. Por más que revisan, no van a encontrar ningún adjetivo calificativo, nada que indique que sea hombre o mujer. Y se vuelve muy interesante porque cada vez que haces una dinámica con los chicos en las escuelas, les dices, oye, ¿qué género es el personaje el personaje principal del libro? Hay quienes dicen es hombre por esto, y hay mujeres que dicen es que es mujer porque es ¿cómo se llama? Porque logró todo esto, o mujeres que dicen es que es hombre porque es corrupto, ¿no? Porque estuvo corrompiendo todas las ideas. Porque también hay actitudes que representan un género. O sea, es más corrupto un hombre que una mujer, ¿no? También, y eso es también importante y es bien chido sacarlo en un texto. Bueno, yo creo que es Lepersene, ¿no? De inicio. Pero, no sé si realmente un hombre sea más corrupto que una mujer. Yo creo que más bien lo siguiente. Han tenido el hombre como género más oportunidad de demostrarlo que la mujer. Yo más bien creo que es eso. Ya ahora que la mujer está tomando más posiciones, vamos a ver, más ¿no? Poder. Ajá, más. Sí. Gracias. Sí, adiós. Bien, un cliente que nos está saludando, ¿ven? Sí, nos viene a ver la gente, para que vean. Ya nada más iba a decir eso. Di lo que quieras. Lo debimos de haber invitado a ver qué opinaba de la inclusión, cara, y lo habíamos incluido. Lo excluiste. Fíjate, ni siquiera lo saludaste tú. Es que pasó con lentes, cara, y no sabía quién estaba mirando. Tengo una duda. ¿Creen que la inclusión, ahorita que está muy de moda, vaya a influenciar de alguna manera en la literatura o en la creación de obras audiovisuales en la actualidad? Creo que sí. Ha abierto muchos lugares, muchos acercamientos a otras cosas. El hecho de llegar con el argumento, la bandera de la inclusión a otros grupos ha permitido la confluencia de información, ¿no? Primero, vende, porque al ser moda vende. Exactamente.
y hay que saber utilizarlo, porque si nos vamos a la historia, podríamos tomar en cuenta que empezó la inclusión cuando nació el heavy metal, cuando nació el rock. Y por ley tenían que incluir una balada a los grupos. O sea, quieres sacar un disco de rock, tienes que meter una balada. Obligatoriamente. ¿Y qué resultó? Que la canción más vendida, que más se vendía, eran las baladas de rock. Es lo mejor que había, ¿no? Porque eran grandes músicos. Después, ¿qué pasó? Tienes que incluir a un negro, a una persona de raza negra en el programa. Ajá, en el oscuridad. Somos uno, ¿no? Exacto, nomás uno. Exacto, sí, uno, ¿no? Porque esto sí es pasa, si incluyes más, se vuelve un programa negro. Sí. No, y en los programas negros no hay blancos. Ay, sí, no, ya se chingaron, ¿eh? O sea, a ellos sí pueden sacar, ¿no? Y es que esto sí es piel negra. Ajá, exacto. Sí, ahí siguen otras broncas de inclusión. Ahora tienen que meter obligatoriamente a personas de color. Cosa que en particular se me hace ridículo. Hay veces que la historia no da. Volteas y ves a los Cuatro Fantásticos en la nueva versión y un cuate morenito que es el de Llamas a mi hija y se quemó. O sea, no manches. O sea, no queda. O sea, a veces la inclusión está mal utilizada. Pero a veces da la oportunidad a grandísimos actores, porque gracias a toda esta parte de la inclusión es que tenemos a Morgan Freeman, ¿no? Tenemos oportunidades a gente de ese tipo, ¿no? A gente de esa estatura, ¿no? Y da muchas oportunidades. En la actualidad, pues en todas las películas y todas las historias tiene que haber también una persona lésbico gay. Imagínate, ahora qué va a pasar. Vamos a hacer una historia en la cual se case una lesbiana con un homosexual, cabrón. O sea, eso está cabrón. No, sí hay. O sea, simplemente, por ejemplo, yo soy el pendejo que no me he enterado. Hombres transgénero. Hombres transgénero que se vuelven mujeres y que se casan con mujeres. O que se casan con hombres. Sí, porque desean el cuerpo femenino, pero no tienen el deseo sexual por el mismo género. Exactamente, ¿no? o incluso en la realidad y en las obras se ha dado. En la realidad también, sí, es bien interesante. De hecho, era lo que iba, ¿no? En la inclusión se ha transformado, ha abarcado tanto como un dispositivo dentro de las obras. Un DIU en las obras. Un DIU, sí, al final de cuentas, sí, porque es eso. Y es todo lo contrario, es un fertilizante impresionante. El hecho de llevar la teoría queer, por ejemplo, la teoría queer dentro de la filosofía de género es un posicionamiento crítico, deconstructivo ante los problemas sociales, y que tiene muchísima implicación dentro de la teoría sexual también, o dentro de los aspectos sexuales, porque plantea precisamente lo que te decía hace rato, de buscar no una etiqueta, no una identidad para poder representar una existencia libre, ¿sí? O sea, no necesitas ser mujer para ser libre, necesitas ser tú para ser libre. Punto. Entonces la teoría queer va de ese modo. El domingo antepasado rodamos un corto. Rodaron, bueno, tú, pero ¿quién más? Sí, rodaron. Es que rodamos en plural porque yo ya soy una multitud. Entonces rodamos un corto abordando esa cuestión. El queer, o sea, las personas que ya no se identifican con un género, que ya no necesitan identificarse con un género para expresarse. ¿Y desde cuándo? Yo me acuerdo que era principios de los 90 cuando salió la canción de La Ley, ¿no? Hombres femeninos en un bar buscan a mujeres masculinas que estén dispuestas a jugar, buscarle mercado. Y ya nos aplastó esa época, ¿no? O sea, ya llegamos a ese punto. Mira que para que te aplaste así algo es complejo. Al contrario, sí lo creo, ¿no? Sí. Dime que no extrañas a Gonzalo. Ahora todo recae en ti. Tienes que dar reveses. Tienen que cuidarse porque cuando yo recaiga en ustedes. Eso, no, cuando recaiga, güey. O sea, como nos levantamos, que, o sea, no manches. ¿Cómo cerrarías el tema de la inclusión en la literatura, al menos tú? Yo creo que es una opción más para vender el tema de la inclusión.
para armar cosas que se vendan, porque es moda, es algo que va a seguir funcionando un buen rato de moda. Esa es la inclusión barata comercial. Ajá. Por otro lado está la parte de la inclusión real, que es ponernos en los zapatos de esa otra persona, de ese otro género, de esa otra forma de pensar, e intentar entender lo que ellos pasan, lo que ellos viven, lo que ellos enfrentan, y darles un espacio en toda la estructura de pensamiento actual, sin recortar nuestros propios espacios, ¿no? O sea, aquí encajas y puedes entrar perfectamente dentro de todo, ¿no? Exactamente, encajas y encajones, y cabes perfectamente y formas parte de la sociedad, pero no aislado. O sea, yo creo que esa es una obligación que tenemos a la hora que nosotros como artistas, o al menos yo como escritor, a la hora que veo la inclusión, ¿no? A la hora que intento hablar como mujer, escribir como mujer, e intentar expresar las cosas que expresa una mujer para que los hombres lo entiendan y las mujeres también se vean representadas, ¿no? Sí, creo que como lo dice Enrique, cuando uno como realizador piensa en otras posibilidades, piensa en las posibilidades y en las formas que están allá afuera que están buscando un espacio, que no terminan de entenderse a sí mismas, y de repente uno los toma y trata de traducirlas para que algunos más las entiendan, es posibilitar su existencia, ¿no? Posibilitar su existencia además, y además una existencia más llevadera, ¿no? Para los grupos, para las personas, para las actitudes, para ciertas cosas que mucha gente no se atreve a entender, y que tiene que ver también mucho con la empatía, ¿no? Uno como realizador tiene que desarrollar muchísima empatía para poder enfrentarse a las cosas que suceden y que la gente no entiende y que necesitan entenderse, y alguien las tiene que hacer, y alguien las tiene que tomar y decir esto es esto y lo aquello, otro es lo otro. es lo otro. Entonces, cerca, lejos, ¿no? ajá, Así, ajá. ¿no? Las perspectivas. Entonces los invito a que entiendan a los demás, se pongan en sus zapatos. En un lenguaje inclusivo, o sea, te iba a decir, concéntrate en el blanco de tu frase, Y sí, bueno, si quieren hacer mofa de un lenguaje inclusivo, pues háganlo allá en su casa, ¿no? Sí, yo creo que dijiste la palabra clave, empatía. Con eso se puede buscar una inclusión verdadera como la que mencionas, y no una superficial y de moda, que es la que se está ocupando mucho ahorita, y por eso se deforma el lenguaje y por eso se hacen tantas acciones de falsa inclusión, ¿no? Y de inclusión de manera equivocada, ¿no? Y sobre todo como realizadores, como creadores, sí hay que buscar profundizar en la verdadera inclusión y trabajar en base a eso los personajes o las obras que hagamos, ¿no? ¿Quieres decir algo más? ¿Tú has buscado ser profundo, entonces? Busco la profundidad, más bien. La busco. Y hablando de profundidades, En esta ocasión les voy a leer un borrador casi terminado de una novela que probablemente conozcan en un futuro no muy lejano. Y el capítulo se llama El Cerbero tiene 6 cabezas. No era ni las 11 a.m. cuando recibió una llamada personal de uno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, Federico Aranda Morales. ¿Sí, diga? Arturo contestó en un tono suave y algo distraído, causado por leer la nota principal del único periódico de izquierda que hay en el país, que indicaba la desaparición de la hija de uno de los diputados y un muy posible candidato a la presidencia del país en los siguientes comicios, por parte del partido más viejo. Un carita a todas que tenía de político lo que tiene un cotorro. Buenos días tenga usted, comandante. Un gusto saludarle. La voz al otro lado era áspera y calmada. Se podía escuchar el leve sibilar que provoca toda una vida de tabaco al respirar antes de cada oración. Soy el licenciado Aranda. He recibido la terrible noticia de que el diputado Javier Cabeza de Vaca le han secuestrado a su hija anoche a eso de las 10 p.m. Señor ministro, eso parece, lo dijo en un tono algo escéptico, como no concordando con lo que decía el hombre al otro lado del teléfono. Fue tan evidente que el ministro lo tomó por ahí. Así que las malas noticias llegan casi antes de que sucedan, ¿eh? Lo sabe ya entonces. Su tono adquirió ahora algo de cautela.
Lo acabo de leer en el periódico, es solo que hay algo que no entiendo. ¿Para qué me llama a mí un ministro? Alguien que se encarga de tomar decisiones determinantes para un país hablando un lunes por la mañana, cuando la temperatura ambiente es de 35 grados. Es solo eso. Su precisión no ha cambiado nada, comandante. Eso es alentador. Aquello sonó más como una amenaza que como un cumplido. He decidido llamarle para ahorrarle el trabajo de concertar una cita. Su tono ahora era mucho más calmado, pero con un casi imperceptible esfuerzo por conservar el control de la situación o pensar que lo tiene, provocado por lo que dijo Arturo. En ocasiones de esta naturaleza es preferible la practicidad a la cordialidad desbordada. El motivo es pedirle dos cosas que solo usted es capaz de realizar y que sin su resolución podrían afectar la campaña del camarada Javier, mucho antes incluso de ser empezada. Además de verse afectados varios intereses de hombres de variadas condiciones sociales, lo cual no queremos que suceda. Considero además, por experiencia propia, por comentarios y sugerencias de confianza, que un hombre de su calibre y posición es pertinente lo sepa. La forma de hablar del ministro era calmada, calculada y con cierto dejo de frialdad y control. Se notaba que cada palabra había sido meticulosamente pensada, a pesar de que Arturo lo hubiese atrapado a contrapié con su observación de clase. ¿En qué lo puedo ser útil? No hubo ninguna emoción empática en la respuesta de Arturo, pero sí la justa medida de esa hostilidad desarrollada que derrama sobre de quienes creen tener motivos para estar sobre de él, o sobre de todos, algo que le permitió un aparente control de la situación a ojos de con quien estaba trabajando, y así manejarlo mejor. Muchas veces actuando de esa manera descubría los verdaderos motivos mejor guardados de los asesinos y delincuentes a quienes le tocaba interrogar. Lo que le voy a confiar, comandante, es algo muy delicado. No se apure por si la línea está interferida. Si lo estuviese, no hubiera llegado a presentarme ni siquiera. Ese comentario atrajo más la atención de Arturo y alimentó su inquietud. Hay una persona que alguien ha contratado para echar abajo la campaña de nuestro candidato Javier, cabeza de vaca, y todo aquel que esté con él. Su primer mensaje nos ha llegado el domicilio de una de las cabezas del consejo de campaña que tenemos. El domicilio está ubicado en el estado de Toluca, en el estado de México, en Toluca. Hoy por la mañana se ha registrado la aparición de una caja con un par de labios cercenados que, según un forense, pertenecen a una mujer. Aún no sabemos si pertenecen a la hija del futuro candidato o es de otra persona. Además de una nota de la cual le he hecho llegar a su correo. Espero esto le sirva a ayudarnos a resolver esto lo antes posible. Por cierto, creo que tiene ahora un caso de homicidio en una colonia del norte de la ciudad. Quizá lo que le envío además tenga que ver con esto que nos ha ocurrido y con su investigación. No lo sé, usted me lo dirá. Dicen que es el mejor resolviendo cosas de ese tipo. Espero esas afirmaciones tengan solidez. Bueno, creo que es todo. Le mando un número directo conmigo al cual puede llamar para información y para informarme de cualquier cosa o cualquier duda. Cuídese, estamos en contacto. Por cierto, ministro, dijo Arturo antes de que pudiese colgar. Sí, dígame, ¿cuántas personas forman el consejo de campaña? Su pregunta tomó de nueva cuenta por sorpresa al ministro. Un leve titubeo a la hora de responder, así como 2 o 3 segundos más de tiempo sopesaron la pregunta. Denotó la rareza con que tomaba tal cuestionamiento. 6, comandante. El cerbero tiene 6 cabezas, dijo finalmente con marcado énfasis en lo último y además cierto aire de orgullo y amenaza. Esperamos sus comentarios aquí al Facebook, mándenlos a la página de Beamer, opiniones al canal de YouTube, aquí aparecen abajo, o creo que un poquito más abajo. Ajá. Y pues ya saben, mentadas de mal, ya no está Gonzalo para recibirlas, pero pues ahora se quedó de aquel lado Efraín, él se las contesta más decentemente. Exactamente. Ya, lo que dijo aquí el señor Bolaños, escríbanos, díganos de qué más temas quieren que hablemos
Gracias a la gente que de por sí ya participa con nosotros, a los fanses que ya tenemos. ¿Y alguna otra cosa con la que quisieran terminar? Pues nada, compartan, acérquense. Este es un espacio abierto, al diálogo. Muy bien. Pues si nada, pues nada, ¿no? Pues nada. Pues sí. Y si no, pues no, tampoco, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Pues sí, si quién sabe, pues quién sabe, también puede ser. Quizás, ¿no? Sí. Quizás. Gracias al Crème Brûlée por el espacio. Vénganse a echar un cafecito a echar el pastelito, un heladito. Y acuérdense de aprovechar la promoción. Vengan cuando estemos aquí grabando. No les vamos a decir cuándo, pues para que vengan y se den unas vueltas y entonces nos cachen cuando es. Vengan cuando estemos grabando y se van a llevar la promoción que es. Piden un pastel y pueden aquí compartir un café con nosotros sin ningún problema y hasta participar en el programa. Muchas gracias a Crème Brûlée de Ojo de Agua. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Adiós. ¿Se sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si le ponemos un diurex para que no se salga. 1, 2, 3. Bueno, estamos corriendo. Creo que yo estaba así. Ok, estamos corriendo en 3, 2.